En este video observamos el comportamiento del consumidor individual, particularmente estableciendo el tipo de bienes que participan en el análisis. Asimismo, derivamos la tabla y curva de demanda-ingreso para cada uno de ellos y describimos la ley de la demanda-ingreso. ¿Qué hicimos acá en este caso, en esta gráfica? Lo único que estamos haciendo es abstraernos de las curvas de indiferencia. O sea, la gráfica es la misma. Lo único que no visualizamos, ya no vemos ahí, son las curvas de indiferencia ni las líneas de precio del presupuesto. Lo único que estamos haciendo es resaltando ese comportamiento de consumo de bienes XY fundamentado en los cambios que se dieron en el ingreso o renta del consumidor. Entonces, por eso esta gráfica muestra acá las cantidades de bienes Y y acá las cantidades de bienes X. Es la curva de ingreso-consumo que vimos en el caso último anterior. O sea, aquí es esta misma, solo que ya omitiendo todo lo demás. ¿Qué es lo que vemos en esta curva de ingreso-consumo? Primero que lo que representa es un espacio geométrico que está conformado por los cambios en el equilibrio del consumidor y que está basado pues en los cambios del ingreso, bajo ya las condiciones donde nada cambia, sino lo único que cambia es el ingreso. La curva de ingreso-consumo siempre tiende a ser creciente de izquierda a derecha. Hay una tendencia de crecimiento en el consumo. Eso muestra que a mayor ingreso, mayor consumo, lo cual parece una situación normal, una condición natural, que siempre que tenemos un aumento en el ingreso, nuestro comportamiento de consumo de los bienes tiende a, no es que sea necesaria estrictamente así, pero la tendencia es que si aumenta nuestro ingreso, lo más seguro es que vamos a incrementar el consumo de aquellos bienes que consideramos necesarios. Y entonces hay un crecimiento normal. Por eso en este caso, si ustedes ven, aquí el análisis que hacemos es que si hay un comportamiento como este, en el cual hay un aumento en el ingreso y ese aumento en el ingreso se refleja con un aumento en el consumo de X, pero también un aumento en el consumo de Y, quiere decir que estos bienes se consideran normales. Normal porque sigue la tendencia, ¿va?, de que a mayor ingreso, mayor consumo, y a la inversa. O sea, si el ingreso disminuye, también disminuye en términos relativos los consumos, tanto de X, bienes X, como de bienes Y. Entonces, por eso se dice que la curva siempre tiende a ser creciente de izquierda a derecha y muestra pues que a mayor ingreso, mayor consumo. Y a la inversa. Si el consumo de ambos bienes crece en iguales o parecidas proporciones, se consideran bienes normales. Es un bien normal, según el análisis microeconómico, significa lo que acabo de decir, que un aumento en el ingreso propicia que haya un aumento en el consumo de los bienes. Y si se va más o menos en términos relativos en iguales proporciones, significa que para el consumidor, para él representa un bien normal. O sea, la tendencia es normal. Pero aquí vemos una cosa diferente. Siempre en la misma gráfica, en el sentido que tenemos acá la cantidad de bienes Y y aquí la cantidad de bienes X. Pero la curva es una curva X, no es la que estamos analizando ahorita, sino que es de otro, pensemos en otro bien o en otros tipos de bien. Es una curva de ingreso-consumo de otros bienes, para ser más claro, combinado. Y en este caso, lo que podemos apreciar, y esto ojo con las escalas de valores que tenemos acá. Si el consumo de X aumenta o disminuye más que proporcional al aumento de consumo de bien Y, como se aprecia en esta gráfica, se puede afirmar que el bien X es un bien superior para este consumidor, porque dedica una proporción mayor de su ingreso al consumo de ese bien y no al bien Y. Entonces, si uno de ellos es o se considera el bien superior, el otro, el que no crece en igual proporción, se considera un bien inferior. Asumamos que estamos hablando de carne y tortillas, siempre. Pensemos que este análisis está vinculado en el caso de que estamos midiendo tortillas y acá estamos midiendo carne de res. Cuando hay un aumento en el ingreso, asumimos que el consumo de carne de res, al menos para los que no son veganos ni son vegetarianos, ¿verdad?, aumenta conforme aumenta su ingreso. Pero eso no quiere decir que si aumenta su ingreso, los aumentos en consumo de tortilla van a aumentar en una cantidad desproporcionada. Aumentará el consumo, pero será un consumo relativamente menor, un gasto, en otras palabras, relativamente menor en el aumento de consumo de tortilla que el gasto
que aumenta en el consumo de carne. O sea, aquí vemos, bajo este análisis, asumimos que el bien X es un bien superior. ¿Por qué? Porque la proporción del gasto dedicada al consumo de carne es mayor que la proporción del gasto que se dedica al consumo de tortilla. Entonces, para este consumidor en particular, este bien X es un bien superior, en tanto que el bien Y sería un bien inferior. O sea, la tendencia de la curva es a ser más horizontal, en el sentido de que tenemos más cantidad acá. Por eso les decía, ojo a la escala. Si medimos entre este punto y cuánto aumentó el consumo de X de 5, que se consumía originalmente, pasa a 10. Quiere decir que hay un aumento de 5 unidades adicionales de consumo de X frente a un aumento de consumo de Y, que es solo de 2 unidades, porque de 4 pasó a 6. O sea, de este punto a este punto, solo aumentó en 2 unidades. Entonces, como 2 es menor que 5, o si lo quieren ver de otra manera, 5 es mayor que 2, quiere decir que esta proporción mayor está indicando, señalando que el bien X es superior y el bien Y es inferior. Pero eso no quiere decir que puede suceder lo contrario. Aquí tenemos, ojo con la escala. Siempre insisto en esto para que veamos esa apreciación. Si el consumo del bien Y aumenta o disminuye más que proporcional al aumento del consumo de X, como se aprecia en la siguiente gráfica, se puede afirmar que el bien Y es un bien superior para este consumidor porque dedica una proporción mayor de su ingreso al consumo de ese bien. En tal caso, el bien X sería el inferior. Podemos hacer el mismo análisis, veamos. Digamos que de aquí pasó de consumir 1,5 unidades de X, pasó a consumir 2. Quiere decir que su aumento en el consumo fue de media unidad de X. Pero veamos cuánto aumentó el consumo de Y. En este punto estaba en 1 seguramente, ¿verdad? Según la escala acá, y pasó a consumir 3. Porque este otro punto está a la altura del 3 aquí. Quiere decir que hubo un aumento mayor en el consumo de Y que el aumento en el consumo de X. Aquí dijimos aumentó media unidad o la mitad de una unidad, mientras que aquí aumentó de 1 a 3, aumentó 2 unidades. 2 es mayor que media o media es menor que 2. Entonces, ¿cuál es el bien superior? Pues el bien superior es aquel que aumentó en mayor volumen, en mayor proporción su consumo cuando se dio una variación en el ingreso. ¿Aumentó o disminuyó? Porque eso es válido tanto para el aumento o para la disminución en los ingresos. Es el otro punto de vista en relación a la tendencia de consumo de bienes XY. Aquí hay un resumen. O sea, lo que acabamos de decir está aquí resumido. La línea o curva de color azul representa a esa curva de ingreso-consumo de bienes considerados normales. ¿Por qué? Porque proporcionalmente el gasto dedicado al consumo de bienes X es muy parecido o cercanamente igual al aumento del consumo de bienes Y, en términos absolutos, pero también en términos relativos, que ahí es donde más se refleja precisamente esa situación. Entonces, por eso esta curva se considera una curva que representa bienes normales. Es decir, el consumo de ambos bienes aumenta o disminuye en iguales o parecidas proporciones ante un aumento o disminución del ingreso. La línea o la curva roja, que asumimos es otra curva de ingreso-consumo, lo que nos demuestra es que hay una tendencia a aumentar el consumo de X frente a la variación en el consumo de Y. En Y casi que no se mueve, no aumenta mucho el Y, pero sí aumenta significativamente el consumo de X. Si nos ponemos en este punto y este punto, de este punto para este punto hay una cantidad pues significativa, tal vez sea, digamos, 1,5 unidades, una unidad, pero si vemos acá, en términos relativos, es muy poco el incremento que se da en el consumo de Y. Entonces, como la tendencia tiende a ser mayor en el consumo de X, decimos que los bienes X se consideran bienes superiores frente a los bienes Y, que serían bienes inferiores en esta curva. Pero si analizamos la curva amarilla, aquí vemos otra tendencia totalmente diferente.
La tendencia aquí es aumentar el consumo de Y frente a una mínima o mínimo aumento en el consumo de X. Entonces, en este caso, el bien superior sería Y frente a un bien inferior que sería el X. Por supuesto que esa tendencia de aumento o disminución del consumo es siempre relativa, porque no siempre va a ser igual en todas las personas. O sea, el comportamiento probablemente de una persona X, o pongamos la persona Raúl, no va a ser igual al comportamiento de la persona Luis, porque sus gustos y preferencias tienen mucho que ver. Y tiene mucho que ver también los cambios en el ingreso y hasta dónde sus necesidades, y llamémosle básicas o primarias, están satisfechas para sumarse o sumar el aumento de una renta o de un ingreso al consumo de otro bien. Entonces, por eso ahí están los cambios que se pueden dar. En niveles de bajos ingresos, usualmente la tendencia va a ser normal, a aumentar el consumo de todos aquellos bienes que efectivamente estén satisfaciendo sus necesidades primarias, digamos, sus necesidades básicas. Pero ya a niveles de ingresos más altos, lo más seguro es que el consumidor comience a dedicar mayor proporción de su ingreso a otro tipo de bienes, a ese tipo de bienes que él considera bienes superiores. El resumen está acá. Si el consumo de uno de los bienes crece más que proporcional frente al otro, ese bien se considera un bien superior, mientras que el otro que crece menos que proporcional al primero se considerará un bien inferior. Entonces, eso es lo que podemos sacar en conclusión de ese análisis de la tendencia de la curva de ingreso-consumo o renta-consumo, como también se le puede llamar. En conclusión, del efecto renta o efecto ingreso. Se denomina así al cambio de equilibrio del consumidor individual derivado de una variación en el ingreso sin que se alteren las demás condiciones objetivas y subjetivas en que actúa. Luego de ello, la curva de ingreso-consumo, que fue la que pudimos obtener derivado de esos cambios o ese efecto ingreso, geométricamente muestra la unión o sucesión de puntos de equilibrio. Normalmente es ascendente de izquierda a derecha, aunque presente alguna inflexión hacia la ordenada o hacia la abscisa. ¿Cuáles de esos bienes se considere como un bien superior, sea preferido para él, frente al otro? Ahora, aquí esto es bien importante de este análisis de efecto ingreso. Cuando ocurre un efecto ingreso, el consumidor mejora o empeora su situación como tal. No obstante, buscará siempre su equilibrio en la curva más alta que le sea posible alcanzar, bajo las condiciones objetivas y subjetivas en que actúa. Es decir, maximiza su satisfacción y por ende la cantidad de bienes XY a la que es posible acceder bajo tales circunstancias. El efecto renta, al final de cuentas, provoca en el consumidor un cambio de actitud en la elección de los bienes. Él puede mejorar o puede empeorar. Es directamente relación a la tendencia que también tenga su ingreso. Pero en esa toma de decisiones, él va a buscar siempre maximizar su satisfacción, maximizando la cantidad de bienes que puede adquirir, que o mejora o empeora. Esto es, digamos, una situación de carácter personal de cada individuo. Es que en cualesquiera de los casos él va a tratar de maximizar la cantidad de bienes XY que puede adquirir bajo esas condiciones. Y que eso implicaría maximizar su satisfacción bajo esas condiciones objetivas y subjetivas en que actúe.
aquí hay una situación que se deriva precisamente de este análisis. El tema sería derivar la tabla de demanda-ingreso individual para cada uno de los bienes analizados. Pero antes que nada, comprendamos qué significa demanda-ingreso. Es una categoría económica que identifica la función de demanda de un bien o servicio con relación al ingreso del consumidor o consumidores cuando estamos haciendo el análisis desde el punto de vista de mercado. Mientras tanto, estamos todavía analizando la demanda-ingreso individual. Eso puede expresarse aritméticamente a través de una tabla de demanda o geométricamente a través de una curva que también se recibe el nombre de curva de Engel o curva de demanda-ingreso. Esta normalmente es ascendente de izquierda a derecha. La tendencia normal es que sea ascendente, o sea, tiende a ser así. Eso es lo usual, lo normal, lo natural en el consumo de los bienes. Pero eso no quiere decir que eventualmente haya una situación que se salga de esa tendencia. O sea, casos excepcionales, por supuesto. Entonces, ¿cómo alcanzamos, cómo obtenemos una tabla de demanda-ingreso? Como en este análisis estamos considerando dos tipos de bienes diferentes, demanda-ingreso del bien pan, que va a ser en nuestro léxico, es la X, y la demanda-ingreso del bien tortilla, que en nuestro ejercicio pues se refiere al bien Y. Ojo que esta tabla de demanda difiere a una tabla de indiferencia. No es lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para tener una tabla de demanda-ingreso para un bien cualquiera? Sea pan, tortillas, hot dogs, hamburguesas, bicicletas, un tipo de medicina o casas o lo que sea, motos. Lo primero que tenemos que saber es la renta o ingreso histórica que ha tenido el sujeto. Es decir, en la columna de la izquierda estamos identificando las rentas históricas de una persona. Aquí lo que hicimos fue ordenar ascendente, ¿va? De menor a mayor. Podría haber sido al revés. Eso no en nada nos va a cambiar al final de cuentas la curva de la demanda ingreso para ese bien. Pero como tenemos dos bienes, por un lado tenemos la demanda de pan y por el otro la demanda de las tortillas, según nuestro ejercicio. Entonces queremos ver ese comportamiento de consumo o de demanda de pan según las diversas circunstancias en que se manifestó los cambios en el ingreso de este consumidor. O sea, el ingreso, acá, de nuevo, la misma columna identifica los ingresos disponibles de ese consumidor, pero estamos analizando dos bienes que son diferentes. Repito, X que lo identificamos como pan, simplemente para tener una idea de que X no es lo mismo que y Y dijimos que eran tortillas. ¿De dónde salieron estos datos? Porque eso ya sabemos, son los cambios que se dio en el ingreso. Pero ¿de dónde salieron estos datos? Pues los obtuvimos de los puntos de equilibrio que el consumidor demostró cuando una curva de indiferencia hizo tangencia con la línea de precios en el momento que tenía 10 de ingresos o cuando tenía 15 de ingresos o cuando tenía 21 ingresos. Entonces la cantidad mostrada en el punto de equilibrio, cuando tenía 10 de ingresos, adquiría 2 unidades de pan, 2 paquetes de pan, dijimos. Cuando tuvo 15 de ingresos, entonces él consumió, lo adquirió o demandó 3 unidades de pan. Y cuando sus ingresos fueron de 21 quetzales, pues él adquirió pues 4 unidades de pan. Entonces, tenemos aquí una tabla de demanda-ingreso para el bien X, o sea, el pan. Y acá lo que tenemos también es una
tabla de demanda para el consumo de bien tortilla, que la tortilla ya dijimos que está identificada con la Y. Entonces, cuando tenía 10 de ingreso, consumía 4 unidades o paquetes de tortillas. Cuando tuvo 15 de ingresos, el consumidor adquirió 6 unidades de paquetes de tortillas. Y cuando tuvo ingresos por 21, él dedicó a su consumo a una cantidad que le permitió alcanzar hasta 9 paquetes o unidades de tortillas. Entonces tenemos dos tablas de demanda, ingreso, que cuando tenemos dos datos como estos que están acá, podemos graficarlo, o sea, convertirlo en curvas que se van a llamar curvas de demanda-ingreso. Y ojo, que ahora sobre el eje de las ordenadas ya no estamos midiendo o cuantificando unidades de bien Y, sino aquí tenemos una variable que llamamos renta o ingreso, con otra variable que llamamos unidades físicas de bien X, o sea, unidades físicas de pan. Lo que queremos ver es el comportamiento del consumo del pan según los cambios que se dan en el ingreso. Entonces, por eso a esta curva le llamamos curva de la demanda e ingreso del bien X o curva de la demanda e ingreso del bien pan. Y acá tenemos otra representación de otra curva de demanda e ingreso, pero de otro bien. Ya no es pan, es tortilla. La variable siempre sobre el eje de ordenadas, en este caso son unidades monetarias. Ya no es unidades físicas de bien, sino son unidades monetarias en quetzales, la renta o ingreso, versus las unidades físicas consumidas o demandadas del bien Y, que para el caso, pues podemos cambiar para que no se mire feo que estamos poniendo aquí Y o que estamos en el eje de las abscisas y siempre las abscisas las identificamos como X, pues podemos poner cantidad demandada de tortillas. Con eso ya omitimos la Y no nos va a confundir que diga aquí Y. Entonces lo que tenemos aquí son, insisto, curvas de demanda e ingreso para cada uno de los bienes, para el bien X y para el bien Y. Esta curva de demanda e ingreso también se le llama curva de Engel. ¿Ya? Engel fue un filósofo economista que observó precisamente las tendencias de consumo en su sociedad respecto a esos cambios que se daban en el ingreso, entonces cómo se comportaba el consumidor con esos cambios en el ingreso. Por eso es que se le llama curva de Engel también, en honor a él, a ese economista. Y lo que él nos trata de decir es que existe una tendencia a aumentar el consumo del bien, independientemente de que sea X, Y, Z, W, pan, frijoles, tortillas, arroz, sándwiches, bicicletas, motos, carros, casas, o lo que ustedes quieran. Esto es una tendencia. La curva de demanda-ingreso representa geométricamente la cantidad que se demanda de un bien a cada uno de los posibles ingresos del consumidor. Y partiendo de eso precisamente, entonces se describe la ley fundamental de la demanda-ingreso, un principio económico que se trata de honrar desde el punto de vista de este análisis que hizo Engel y que dejó manifiesto que la cantidad que se demanda de un bien o servicio tiende a variar en sentido directo a la variación del ingreso. Ceteris paribus. ¿Qué es lo que quiere decir? En sentido directo, si el ingreso aumenta, se espera que la demanda del bien o bienes en general tiendan a aumentar. Y si el ingreso disminuye, la tendencia va a ser a reducir el consumo de bienes porque ha disminuido el ingreso. Y por eso fue creada y fue promulgada como una ley, un principio que le llaman la ley fundamental de la demanda-ingreso. Cerramos el tema del efecto ingreso para prepararnos en el siguiente a revisar el efecto precio. Agradecemos su atención
y su suscripción. Seguiremos explicando y aprendiendo los temas de microeconomía.